Bien, me encuentro aquí con la profesora María Gisela Rosado Almedina. Estamos discutiendo una encuesta que compartimos con los maestros practicantes el primer día. La encuesta se llama Lo que traigo en mi maleta. Y como pueden ver en la pantalla, la primera pregunta que le hicimos fue la especialidad en la cual haré la práctica docente. ¿Qué encontramos, Gisela? Pues fíjate, encontramos con el porciento, hay un porciento compartido entre estudios sociales e historia y educación física. Es un dato que desconocíamos, que venían tantos practicantes, por lo menos este semestre, y a partir de esta encuesta, si la seguimos haciendo, veremos al final del año, en los 2 semestres, cuáles son las áreas que están sirviéndose de manera más sistemática de tener la práctica en la escuela secundaria. Esto, en los últimos años hemos visto esta tendencia. Continuamos analizando otros datos y aquí este dato nos ayuda a sustentar que la gran mayoría vienen de la Facultad de Educación. Exactamente. La mayor parte de las personas que hacen prácticas provienen de la Facultad de Educación de Recinto Río Piedra, pero también tenemos de otras facultades. Desgraciadamente la encuesta no pidió que nos especificaran cuáles, y es un dato que necesitamos ahondar y estamos a tiempo de poderlo recopilar. Aquí continuamos con el nivel en que enseñaré la práctica y mayormente esto es una tendencia en la escuela. La gran mayoría participa en el nivel superior. Es interesante porque mucha gente tenía la percepción de que venían más practicantes para la intermedia y a partir de aquí veremos también cómo se comporta esta tendencia porque es interesante, son 77.8% en nivel superior, que son cursos tremendamente demandantes a nivel de dominio de materia. ¿Por qué razón seleccioné hacer la práctica en la escuela secundaria? Esta es una batería de preguntas que están bien estructuradas y son bien interesantes. Por ejemplo, está bien ubicada de recinto, la gran mayoría marcó que aplica. La comodidad, ellos estudian en el recinto, cruzan la calle, tienen la escuela secundaria, ese era el propósito de que estuviera precisamente cerca del campus. Mi profesor me lo recomendó, o sea que los supervisores, como está cerca, pues también les imponen. Les conviene y también porque conocen los profesores y la preparación de los profesores. Su excelencia académica, la escuela tiene un trasfondo. De un trasfondo y una fama de excelencia que hace que el estudiante que es más competitivo aspire a hacer la práctica como un reto personal que lo pueda transformar en su proceso de enseñanza. Y interesó hacer la práctica con un profesor en específico. Muchos a veces seleccionan porque desean un profesor en particular para algo que están desarrollando. Muchos ya han hecho la práctica en clínicas, laboratorio, prepráctica, conocen los profesores, les gusta el estilo, quieren permanecer haciendo la práctica con nosotros. Continuamos analizando por aquí. Nuevamente algo que este dato no nos sorprendió, lo teníamos previsto. Un 59.3% son mujeres. De hecho, es un porciento similar a la población estudiantil de la universidad, que mayoritariamente son mujeres, y en el campo del magisterio domina más la mujer que el hombre. Aún así es 59.3 versus 40.7. Vamos ahora a mi universidad de procedencia. Podemos ver como la gran mayoría son de la UPR, que es un 96.3%. Específicamente de recinto Río Piedras, pero tenemos la sorpresa de que la universidad en su recinto de Bayamón también está aumentando la utilización de la escuela como un laboratorio para práctica. Continuamos por aquí, le preguntamos dónde estudié en el nivel superior y esta pregunta es muy importante y podemos ver cómo se dividen las contestaciones, pero una amplia mayoría es del sector de escuela pública. Sí, la mayoría de ellos estudió en el nivel superior, en escuela pública. Nos referimos a un 59.3%, el 25.9% proviene de escuela privada y un 14.8% de escuela privada bilingüe. Por eso es que observamos que también la tendencia a tener practicantes en inglés es alta en la escuela. Hay maestros en mi familia, definitivamente el DNA influye y un 70.4% contestó que sí, para 19 personas de los 30 practicantes que tuvimos en la encuesta. Pero aún así tenemos un porciento de casi 30
que no tienen familia maestros, así que ha sido su vocación y son la primera generación de maestros a nivel familiar. Mi percepción acerca de las cualidades del maestro. Muy buena pregunta y bien interesante los aspectos que fueron ocurriendo. Vamos a ver la primera. Gisela. Sí, entre las características que yo considero muy, muy importantes está tener paciencia. La segunda es ser empático, puntual. Entienden que es importante el dominio de la materia también, pero en menor grado, no muy por debajo, sin embargo, le dan prioridad a la manera de proyectarse con el estudiante. Vemos también que corregir a tiempo no es una obsesión, compulsión, sino que es un elemento importante que se cumpla, pero es más importante atender al estudiante. Yo creo que esto es resultado que todavía el practicante se siente estudiante y sabe dónde están sus necesidades. Bien. Admiro a los maestros que son, y estas connotaciones fueron interesantes. Tenemos varias categorías para contestar. Dentro de los estrictos está mucho, bastante o poco. Y fíjense, marcaron bastante. Consideran estricto. Sería interesante saber que para ellos es estricto, si es estructurado, porque estricto no necesariamente tiene que ser estructurado, pero tal vez tenemos que abundar más cómo ellos definen qué es estricto. Convincente, consideran que es muy importante y bastante importante. En creativos fue un resultado que nos asombró muchísimo, valoran mucho el maestro creativo. En cuanto a ser teatrales, ¿verdad? Que el maestro tiene que tener esas cualidades, consideran que es bastante, pero tampoco es una prioridad. En cuanto a ser flexible, sí le dieron mucha importancia al que el maestro tenga la capacidad de ser flexible, lo que contradice por otro lado el que ellos quieran maestros estrictos. Así que creemos que tenemos que abrir ahora preguntas que ellos puedan explicar tal vez esta aparente contradicción. Y lo que opino sobre el manejo del salón de clase, bueno, miren, la primera premisa, se logra creando una atmósfera democrática y normas acordadas. La gran mayoría estuvo de acuerdo. Se logra con maestro estricto que dicta las normas. La gran mayoría estuvo en desacuerdo. Se logra quitando puntos por la conducta sin control. La gran mayoría no estuvo de acuerdo. Y se logra conversando con los alumnos en y fuera de la sala de clase sobre lo que se espera de ellos. La gran mayoría estuvo de acuerdo. Y por último, se logra con empatía para saber qué les incomoda o afecta. La gran mayoría estuvo de acuerdo. Obviamente, en la teoría ha calado hondo en ello y la visión también de la necesidad de comprender al estudiante como individuo, de personalizar ese trato y tratar de entender sus circunstancias, más que ser homogéneo en la manera de manejar el salón. Y esta pregunta es importante porque los practicantes, unas áreas de mayor necesidad es cómo manejar un salón, cómo manejar la situación de disciplina, por ejemplo. Me propongo ser un maestro o maestra constructivista. La gran mayoría se fue en esa dirección. Se va a la par con lo de creatividad, ¿verdad? Tradicional, la gran mayoría opinó que no. Y curiosamente, aunque les guste el constructivismo, creen que también hay que combinar elementos tanto tradicionales como constructivistas, así que están bastante tocando tierra, porque esa es la realidad. Continuamos por aquí, con qué espero lograr mediante. Entonces, esto lo vamos a estar colocando en la página de la escuela. Son opiniones muy interesantes, puntos de vista, enfoques. Estos enfoques incluyen estrategias de lo que ellos piensan ser. Así que está bien interesante. Bueno, hemos hecho tremendo ejercicio de reflexión sobre la encuesta. Gracias.